Y el país integra saludos cordiales comentales que el juicio político contra la ex ministra de Energía Andrea Arrobo se suspendió. Esto debido a que la exfuncionaria de gobierno envió un comunicado precisamente acá a la legislatura donde manifestaba que no acudiría para garantizar su seguridad física. Entre algunos de los puntos que mencionó en una de las cartas, dijo que teme por su vida y la de su familia. Al conocer este documento, precisamente, la presidenta de la legislatura, Viviana Veloz, decidió suspender este proceso hasta que la exfuncionaria tenga las garantías y llegue hasta acá, hasta el Pleno. Sobre esto se pronunció Gisela Garzón de la bancada de la Revolución Ciudadana y de la misma manera lo hizo Otto Vera, el vicepresidente de la legislatura, quien corresponde al Partido Social Cristiano. Escuchemos lo que señalaron. Incluso se podía pensar en una declaratoria de reserva, si es que hubiera sido el caso. Y me parece que en una parte de la carta, en la parte final, la exministra señala que ella ha enviado sus descargos y que pedía que se den lectura como ejercicio de su derecho a la defensa. Entiendo que en cumplimiento del procedimiento parlamentario se pretenden dar mínimas garantías para que esta asamblea pueda recibir a la exfuncionaria, pero a veces ni siquiera los mismos legisladores tenemos las garantías del caso. Cuando, por ejemplo, estaba la presencia de la ministra Palencia, por poner un ejemplo, la escolta legislativa tenía que cumplir con su jefa inmediata. Son de las cosas que, digamos, particularmente preocupan porque parece que no se entiende la gravedad de lo que ha dicho la exministra. Está diciendo que hay un niño menor de edad, digamos, investigado, vigilado con drones. Está diciendo que hay ancianos, su abuela, vigilada con patrullas. Está diciendo que la institucionalidad se está utilizando para perseguirla. Es decir, hay un tema de fondo que no es precisamente garantías que pueda gestionar una institución particular, sino el Estado en contra de una persona en un momento donde la crisis energética significa o se traduce en temas electorales graves, como la pérdida de credibilidad, la baja de aceptación y demás. Entonces, me parece que no se debe ver únicamente como un tema particular de convocatoria, sino como un tema de Estado de Derecho y de democracia. Me imagino que para tomar la decisión hubo análisis previo. A mí me preocupa en particular porque, insisto, la politización de la justicia no es de ahora y por lo tanto lo que venga de parte de la Fiscalía tiene un tinte político también en este sentido, con base en lo que ha dicho la exministra. Ojo, no estoy inventándome el tema, pero me preocupa en particular que por justificar el derecho a la defensa, en realidad lo que estemos haciendo es exponer a una ciudadana que en este momento no tiene ninguna garantía y que incluso se ha visto mermada también su salud mental, como lo ha dicho en la carta. Es decir, me estoy apegando directamente a lo que ha dicho la carta. No es lo mismo ser exfuncionaria ciudadana común y corriente que ser funcionario con todo un aparataje a tu alrededor. Entonces me parece que son cosas que tienen que decantar en una decisión que se tome y sobre todo que sea responsabilidad de todas las bancadas, no solo del tema de una presidencia en la Asamblea. Pero dicen funcionarios del gobierno que es la palabra de la ministra en contra de las autoridades del gabinete de Daniel Noboa. Entiendo que como la investigación está declarada en reserva, la exministra no puede dar más declaraciones, como ha dicho en su carta, pero más me parece que lo que estamos viviendo da cuenta que en efecto hubo una responsabilidad de parte de los funcionarios, sí, pero ¿y el resto de funcionarios que vinieron después de ella? Es decir, si la crisis era tan grave como sabíamos que era en enero, porque cuando tratamos la ley no más apagones en esta asamblea, sabíamos que la crisis era grave. Profesionales, técnicos de diferentes ramas, nada políticos ni partidistas le dijeron más de una vez a la mesa que trató el tema, esto no se soluciona únicamente con una ley, tienen que intervenir en el parque termoeléctrico, declaren en emergencia todo el tiempo y no pasó. Entonces, el siguiente funcionario que vino, que fue el señor Goncalves, si no me equivoco, tampoco hizo mayor cosa, porque la crisis la tenemos el día de hoy, el señor Luque y etcétera, etcétera. Entonces, si están buscando solo una responsable de este problema, es ver el árbol y no el bosque en un momento donde se requieren soluciones inmediatas por las pérdidas económicas, por las pérdidas de salud, por la afectación a la salud mental, por el tema de los adultos mayores, es decir, todo lo que está ocurriendo en el país a propósito de la crisis energética. ¿Qué pasará con el juicio? Me parece que lo subsiguiente debería ser lo que pudo haber ocurrido hoy, que es dar lectura a sus descargos, que fueron, entiendo, los mismos descargos que llegaron a la Comisión de Fiscalización y hizo que tome una postura, al menos nuestra bancada en ese espacio, y que eso sea parte de su derecho a la defensa. Insisto, me parece preocupante por demás que hayan amenazas contra la vida de un menor de edad, contra la vida de personas de la tercera edad, conforme se ha dicho en la carta de la exministra, y no nos escandalicemos. Es decir, más allá de que fue funcionaria pública y fue, digamos, parte de un gobierno que tiene una línea política, son dos niños, es un niño en este caso y una abuela que no tienen nada que ver con la función de la madre y que no deberían estar expuestos de esta manera. ¿Pero cuánto tiempo esperar? Porque el oficialismo bien puede decir que es para precisamente entrar en un tipo de show, un tipo de
de campaña incluso? Debería ser lo más pronto posible, a lo sumo la próxima semana, tomando en consideración que ya hemos sido convocados a los plenos de mañana, que hay temas a propósito de las fiestas de Quito y demás, entiéndase sesión solemne, debería ser a lo sumo la próxima semana, pero insisto, hay que pensar que se trata en este momento de una ciudadana que si bien sigue enfrentando el espacio de fiscalización, porque es un año después de haber dejado el cargo, está exponiéndole al país una situación donde el Estado debería darle una respuesta, independientemente de a quién sirvió. Fuera, dejando de ser ministra, es mamá, dejando de ser ministra es nieta, dejando de ser ministra es hija, y hay una familia a su alrededor que no tiene por qué pagar la factura de una decisión que ella tomó al convertirse en servidora pública. ¿Qué podría exponer acá? ¿Cuál sería la intención de convocarlo? Porque en su carta, cuando es más extensa, ella habla de chats, por ejemplo, con el presidente de la República. O sea, el juicio político por incumplimiento de funciones lo que expone es que ella no hizo nada para enfrentar la crisis energética y por eso se decanta en el incumplimiento de funciones. Y lo que demostraría con la información que tiene es que no solo que alertó, sino que fue impedida de hacer cosas como, por ejemplo, anuncios públicos de racionamientos previos o, por ejemplo, contar la realidad de la crisis en su momento y hasta dónde llegaría el estiaje en estos meses, que lo seguimos sufriendo en algunas zonas del país. Eso entiendo que es lo de fondo y lo que demostraría que no hubo incumplimiento de funciones de su parte. ¿Qué funciones? Conforme en la Constitución, las que le otorga el presidente. Le otorgó el presidente ser ministra de una cartera de Estado y esto significa que esté a cargo del tema del manejo eléctrico. Y entonces, si es que alertó de las preocupaciones y fue impedida por un tercero, digamos, quedaría, digamos, sin efecto, sin piso el tema del incumplimiento de funciones. Entiendo que hacia allá va este tema porque en esa misma línea iba la carta que le presentó a la Comisión de Fiscalización. ¿Ustedes mantendrán la posición que tuvieron como bancada en la Comisión de Fiscalización, es decir, la abstención, si no me equivoco? Sí, injustamente por este tema y sobre todo porque pensar que hay una sola responsable de todo lo que estamos viviendo es ver el árbol y no el bosque en su conjunto. El tema de la crisis tiene responsables incluso previos. Había dicho recientemente el expresidente Guillermo Lasso, por ejemplo, que él dejó hechos proyectos, todo listo y resulta que no ha estado todo listo, que faltaban planificación, que faltaban permisos ambientales, es decir, hay una serie de cosas allí que deberíamos analizarlos con mucha más amplitud. Pero en este caso en particular, considerando el parámetro parlamentario para el juzgamiento de un exfuncionario, no configuraría a nuestro criterio el tema del incumplimiento de funciones. Insisto, estaremos a la espera de saber qué tipo de garantías se pueden brindar, porque me parece que en estas condiciones actuales desconocer lo grave de la crisis, incluso en el Estado de Derecho, es negarnos a una realidad que es latente y que le estamos sufriendo todos y todas. Bueno, era una alternativa. En tal caso, pienso que hay un tema bien delicado con las declaraciones públicas que hizo el día de ayer en la noche a través de las redes sociales la exministra Robo. Hay indicaciones muy graves, acusaciones muy graves y supuestamente pruebas de aquello. Por tanto, yo creo que continuar con un juicio político si no hay el debido proceso o el derecho a la defensa, creo que no justifica. Me parece que lo correcto es suspender por ahora hasta hacer el llamado nuevamente a la ministra Robo y garantizarle todas las seguridades que pueda dar la justicia ecuatoriana, la Policía Nacional, igual en las condiciones que pueda brindar también la Asamblea Nacional para que ella pueda dar a conocer, porque esto no es solamente enviar una carta o enviar solamente un comunicado a través de las redes sociales. Eso tiene que ser probado, así que nosotros creo que lo mejor que hizo la Asamblea Nacional fue suspender hasta que se garanticen los espacios que permita que ella venga a hacer las declaraciones correspondientes. Bueno, nosotros vamos a insistir. Ahora, que ella venga o no venga, nosotros no podemos disponer de la fuerza pública para que ella venga como lo puede hacer sí la Fiscalía o un juez. No podemos hacer aquello, pero vamos a insistir. Yo creo que lo correcto y lo saludable para el Estado ecuatoriano, para los ecuatorianos que están a la expectativa de aquello, es que nosotros intentemos, agotemos todas las instancias que nos permita la ley para hacer el llamado a la señora exministra y que ella venga y comparezca. Pero más que todo, lo que se entiende en la carta es seguridad personal para ella, ¿no? Más que forzarla a venir. Bueno, en ese sentido no debería la Asamblea nada. Bueno, nosotros no podemos garantizar seguridad personal, pero lo que sí podemos es coordinar con las entidades de seguridad del Estado para que a su vez le den la protección necesaria. Nosotros vamos a votar todas las instancias. Yo creo que esto al ser un juicio bastante delicado y las acusaciones que ha dado a conocer la señora exministra, yo creo que es importante que agotemos las últimas instancias. Pero este es el espacio para que ella pueda demostrar eso. Ustedes están en la posibilidad de declarar en reserva el juicio y hacerlo, pero ella podría... Eso es una alternativa. Pero yo creo que esto es un tema delicado, pero aparte que la opinión pública necesita conocer qué se gana con declarar una reserva y luego mañana más tarde el pueblo ecuatoriano no sabe. Este es un tema delicado, pero aparte delicado porque está judicializado, está
en los temas jurisdiccionales, pero aparte de aquello es un tema político. Entonces hay una responsabilidad grande, hay gente que ha perdido empleos, hay empresas que han quebrado, por tanto esto no puede ser tratado al ser un juicio político. Quizá en los casos judiciales, como hay una investigación previa, eso sí, tiene que ser tratado de forma reservada. Eso es otra cosa, porque ahí se están investigando delitos penales. Pero acá se están ventilando delitos políticos. Por tanto, creo que es importante agotar. De lo que se lee, entenderíamos que no hay respaldo para censurar a la exministra. Bueno, Entonces, yo no puedo responder por el resto de bancadas. Yo soy parte del Partido Social Cristiano y desde luego que estas acusaciones que ha vertido la exministra Robo cambia la configuración y desde luego también el pensamiento nuestro. Pero nosotros seríamos irresponsables al decir vamos a votar a favor o hoy vamos a votar en contra si es que no tenemos las pruebas, porque una prueba no es un comunicado. Por tanto, nosotros vamos a insistir a que la ministra Robo venga, nos dé a conocer lo que ella ha dicho públicamente y desde luego, si sus acusaciones son verdaderas, desde luego nosotros tenemos que pensar en cambiar nuestra posición inicial. Ahora con el desarrollo del proceso, con la carta y todo lo que ha pasado en los últimos momentos, ¿hasta dónde podría llegar la responsabilidad de ella, legislador? Porque dice que hay más personas que están... Bueno, sí, eso es lo que queremos saberlo, porque esto al ser un juicio político nosotros tenemos que buscar e identificar responsables de la acción o de la inacción, de la falta del cumplimiento de las funciones que tuvo ella como ministra, pero no lo sabemos. Entonces nosotros no podemos juzgar a priori si no tenemos los elementos de juicio. Ella ha enviado algunas comunicaciones, pero las pruebas tienen que ser mostradas y una vez que las pruebas sean mostradas, nosotros podíamos cambiar nuestra posición inicial. ¿Hubo o no responsabilidad de la ministra? Bueno, en principio, recordemos el antecedente de esto. ¿Por qué sale ella? Porque el gobierno le exige que deje el cargo, porque en teoría ella no había comunicado oficialmente y por los canales que correspondan de la crisis energética que se veía. Y aparte fue investigada, o está siendo investigada por sabotaje ante la justicia ordinaria. Entonces, ante esas acusaciones, y luego ella nos da una versión diferente, entonces nosotros no podemos, hay que probar las acusaciones. Entonces, nosotros en principio, y recuerde usted que el Partido Social Cristiano es ponente del juicio político, pero en el sentido de que el gobierno mismo emplaza a su ministra y le indica responsabilidades, no solamente políticas, sino penales. Entonces, ahora que hay un comunicado, desde luego ese comunicado tiene que haber pruebas, cuando menos tiene que haber escritos que justifiquen lo que ella ha enviado y desde luego nosotros podríamos pensar en cambiar nuestra posición original. De la misma manera lo hizo Jaime Moreno de Construye, quien es uno de los interpelantes del juicio político, y también lo hizo Adrián Castro de la bancada de gobierno. El interpelante ha señalado que es prioridad que se llegue hasta este lugar y se cuente con la presencia de la exfuncionaria, ya que ha dado graves denuncias. En cambio, para Adrián Castro, lo dicho por la exfuncionaria no tiene fundamento y ha señalado que la principal responsable sería ella de la crisis energética. Escuchemos también lo que señalaron. Yo creo que anoche, con el comunicado de la exministra Robo, este juicio político dio un giro. Creo también que la Asamblea Nacional debe garantizar, más que la censura a un funcionario, garantizar que se sepa la verdad. La exministra Robo manifiesta que tiene información importante sobre el comportamiento del presidente de la República y el Gobierno Nacional en torno a los apagones del mes de abril. Es necesario que se garantice desde la Asamblea Nacional la integridad de ella en su calidad de exfuncionaria para conocer la verdad. El pueblo ecuatoriano merece saber la verdad. ¿Por qué motivo hasta este mes de diciembre aún seguimos con los apagones? ¿Por qué motivo no se tomaron acciones desde el mes de enero o desde el mes de febrero? ¿Por qué motivo el gobierno nacional oculta información y le miente a los ecuatorianos? Yo creo que esta es una gran oportunidad para poder saber la realidad de la situación energética. Lo que tiene que decir la ministra es bastante importante y creo acertada la decisión de la presidenta en cuanto a suspender. Ojo, no es que no va a haber juicio, está suspendido hasta que se garantice la seguridad de la exministra y ella pueda contar su verdad, que va a servir muchísimo como insumo para este juicio político y para conocer la realidad. ¿Cómo entender este tema de que ella está incluso atentándose el Estado ecuatoriano contra su vida, contra su integridad? ¿Cómo entiende usted? Bueno, es gravísimo lo que está diciendo la ministra. Yo espero
que esté equivocada, porque en un Estado de Derecho, desde ningún punto de vista podemos nosotros aceptar que exista este tipo de persecución. Estamos en un Estado democrático y todos somos libres de opinar y manifestar las realidades que podemos demostrar. En este caso, ella es clara en su misiva y manifiesta que tiene las pruebas necesarias para demostrar que las omisiones que se cometieron en el manejo eléctrico fueron por parte del presidente de la República. Es importante poderlas conocer y evaluar, a ver si son reales, a ver si efectivamente demuestran lo que ella asegura, pero la única forma de hacerlo es que ella comparezca, venga hasta la Asamblea Nacional y diga su verdad. Para eso, nosotros como primera función del Estado, conjuntamente con la fuerza pública, le debemos garantizar su seguridad, su integridad para poder conocer esta realidad. Con lo que ella en su carta, ¿se desvanece prácticamente los señalamientos que ustedes impulsaron en su juicio político? Yo creo que no. Yo dentro de la preparación de esta interpelación tengo bastantes pruebas en cuanto a las omisiones que ella cometió. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en el mes de febrero, el SENACE ya le informó a ella en su calidad de ministra la situación actual. Ella no tomó ninguna acción. Ella manifiesta también que se incorporaron 220 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. No hay prueba de que se hayan incorporado. Pero más allá de las pruebas que tenemos para demostrar que ella incumplió funciones, es necesario saber el por qué las incumplió. Ella manifiesta que las incumplió siguiendo instrucciones del presidente de la República. Es necesario llegar al fondo de este asunto y conocer el por qué. ¿Será que por la consulta popular del mes de abril el presidente de la República quiso ocultar toda la situación crítica eléctrica que vivía el país? Es lo que queremos saber y es lo que la señora ministra dice que puede aportar a este juicio político. Más allá de la omisión que a mi criterio personal se incumplió funciones por parte de ella, existe la documentación, existe todas las pruebas, los videos, las declaraciones que ella dio durante los meses que fue ministra y podemos nosotros demostrarlo. Pero el fondo del asunto, el por qué se incumplió funciones, es el que queremos conocer a través de estos chats y estas pruebas que ella dice tener. ¿Por cuánto tiempo se debe suspender este proceso? Porque el oficialismo puede decir que es para hacer show, precisamente una etapa de campaña. Bueno, queda a criterio de la presidenta de la Asamblea cuando reinstala esta sesión, el punto 2, que es el juicio político. Entiendo que tentativamente se va a hacer en esta misma semana para poder continuar con esta interpelación. Repito, es potestad de la presidenta de la Asamblea. Gracias. ¿Usted dentro del proceso se encontraron los chats? ¿Usted conocía de estos chats? ¿Pueden ser parte de pruebas acá en el Pleno? Bueno, nosotros cuando anunciamos la prueba, anunciamos documentación oficial. Ella envió sus descargos dentro de un descargo de 25 páginas y algunos anexos más. Existía otra información oficial en cuanto a oficios del SENACE, a las grabaciones o a las actas de una sesión del Consejo de Regulación Eléctrico y otras pruebas técnicas más. En ningún momento de la documentación revisada o remitida a la Comisión de Fiscalización existen estos chats. Yo personalmente no conozco de la existencia de los chats más que hasta anoche que la ministra mismo lo dijo y que los tiene y que manifiesta que por su seguridad no los muestra. Entonces nos corresponde a nosotros como Asamblea Nacional garantizarle su seguridad para poder acceder a esa prueba y poder conocer la realidad. Ella dentro de su descargo lo pudiera manifestar. Como prueba no se puede incorporar, pero dentro de su descargo en el Pleno de la Asamblea Nacional, ella puede manifestarlos, puede mostrarlos como prueba a favor de ella. Pero ella ya ha dicho, también en la anterior información que entregó a la Comisión de Fiscalización, que ella sí anticipó a las autoridades de que incluso viajó con algunas de las autoridades actuales a las hidroeléctricas para conocer la situación.
¿Eso a ustedes no les es, digamos, viable como una prueba? ¿O hay que comprobar eso también? Lo ha dicho dentro de la misiva o el descargo de 25 hojas, ella ha esgrimido muchas cosas que no se han podido comprobar, o por lo menos yo en mi calidad de interpelante no lo he podido comprobar, a pesar de que hemos revisado la información por ella esgrimida. Sería importante que ella misma asista al Pleno de la Asamblea Nacional y lo diga a viva voz. El pueblo ecuatoriano, el país, quiere saber la verdad de este asunto eléctrico y ella hoy tiene la gran oportunidad de desenmascarar quizá alguna trama oscura que hay atrás de los problemas eléctricos. No podemos obligar, legalmente no podemos obligarla a venir, podemos exhortarla a que venga, a que diga la verdad, podemos solicitarle a la fuerza pública, podemos solicitar a la Fiscalía que se le incorpore al programa de víctimas y testigos para que ella sienta la seguridad y pueda venir a decir su verdad y a aportar con la documentación y las pruebas que ella dice tener, aportar a este juicio político para llegar hasta el fondo de este asunto. Y en todo proceso, en todo debido proceso existe un principio que se conoce como el de contradicción. Eso quiere decir que si a usted le dicen una cosa, alguien tiene que responder con la otra versión de la película. En toda novela hay dos historias, no solamente el cuento de la Caperucita, también el del lobo feroz, también el del leñador. Entonces, para eso lo único que en un juicio político procede es analizar las evidencias y los elementos de convicción que se traigan al frente de nosotros. Ahora, ¿cuál es su posición frente a la suspensión que ha decidido la presidenta de la Asamblea de este proceso hasta darle las garantías, ha dicho, a la exministra? No, en eso creo que con todos los colegas, al menos incluso de otras bancadas que acabamos de conversar, no nos pareció, o más bien dicho, es innecesaria la suspensión. Tranquilamente podía ser este rato, aquí están los interpelantes, está el ambiente, además aquí es de lo más neutral, aquí tranquilamente se puede debatir, discutir y escuchar, de tal manera que innecesaria. Se va a hacer de una forma virtual, no me parece, y han habido antecedentes acá en donde se ha procedido sin ningún problema, como el caso de uno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, así que no compartimos esa suspensión. Las afirmaciones de la carta de la exministra hacia el presidente, por ejemplo, que se advirtió que es inconstitucional. Insisto, hay un principio de contradicción, una cosa es lo que diga la exministra, otra cosa es lo que diga el gobierno. A mí lo que me preocupa es que muchas veces en este pleno pasan cosas increíbles. Hay colegas asambleístas que le escuchan mucho más al interpelado que al interpelante. Muchas veces le escuchas más al acusado que al acusador. Entonces hay que meditar un poco sobre eso, ¿no? Ahora, desde el gobierno insisten en que ella es la principal responsable de lo que está pasando en el país, legislador. Creo que detrás de un ministerio hay muchas responsabilidades, no solamente la de la cabeza, no solamente la de la ministra. Hay muchos brazos ejecutores que probablemente dentro de una investigación aparecen como parte de un sector que ha sido azotado durante muchos años, Yo les invito a revisar los últimos informes de Contraloría General del Estado, para que ustedes vean cómo el sector eléctrico durante los gobiernos pasados se permitió, con base a ciertos asesores jurídicos, a ciertos técnicos, de personas multas millonarias. A un contrato con la China de Minas San Francisco le hicieron revivir 2 años después mediante argucias jurídicas, le quisieron pagar $10 millones y ya le pagaron $2,5 millones en el gobierno anterior. Y fíjense ustedes, entre otras cosas, lo que la fiscalización a uno le ha permitido detectar en lo que hicieron los gobiernos pasados. ¿Cuál es la versión que tiene la bancada oficialista respecto a estos chats? ¿Qué les han dicho a ustedes para poder defender aquí la postura oficialista? Absolutamente nada, no conocemos de nada de lo que conste en un chat. Pues imagínense ustedes, si eso es parte de una prueba que se presente dentro del proceso, no hay otra. Indirectamente la exministra está acusando al gobierno pues, de una persecución prácticamente en contra de su vida. ¿Qué lectura tiene usted, asambleísta? Que es una cuestión extremadamente grave. Para decir una cosa de esa se debe realmente tener mucha evidencia, de lo contrario cae dentro del delito de calumnia. Y ahora, de aquí, cuando se retome este proceso, ¿ustedes mantendrán la posición de la censura contra la exministra? De los papeles que hemos revisado se desprende que efectivamente con todo lo que recomendó SENACE, con todo lo que venía en cola
dentro de los pasados gobiernos, que es un abandono terrible a las termoeléctricas, una falta de mantenimiento a los proyectos hidroeléctricos, les digo desde el Azuay, porque soy asambleísta del Azuay, y somos testigos de un abandono total en el primer trimestre de este gobierno, de este año, en cuanto al mantenimiento de las hidroeléctricas. Así que, basados en las evidencias, evidentemente que nos vamos a mantener en esa posición. Ahí estábamos escuchando a los legisladores sobre la suspensión de este juicio político a la exministra Andrea Arrobo. Esta suspensión es de manera temporal hasta que la exfuncionaria pueda comparecer acá al Pleno y dar a conocer qué se hizo para la crisis energética y también para que pueda presentar las pruebas que ha señalado en donde estaría corriendo riesgo su vida. Hay que recordar que los interpelantes de este juicio político son Ana Galarza, de Construye, Vicente Tallano, del Partido Social Cristiano, y Jaime Moreno, de Construye. Con esto retornamos. Corape informa.